Perdón por lo que voy a decir. Señora, no chingue. Sí. Neta, señora, no Te chingue. lo prometo que sí lo hacen. Esto es El Conversatorio con Luis García. desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 75 de su canal, El Conversatorio. Muchísimas gracias por continuar suscribiéndose, por continuar compartiendo, por ver los episodios. Ya 75 episodios, ya son 25 de esta segunda temporada. La verdad, hechos con muchísimo gusto y con muchísimo cariño para todos ustedes. Tratando siempre de cumplir las dos premisas que tiene este canal. La primera es el valor de las conversaciones. De toda conversación siempre hay algo que tiene valía, siempre hay algo que se puede aprender, siempre hay algo que puede nutrir a todas y cada una de las personas. Y el segundo precepto es que cualquier persona siempre tiene algo de valor que compartir. Eso siempre va a ser muy importante. Agradecemos como siempre a Mercado Casavieja, quien nos recibe siempre con muchísimo gusto en este que ha creído siempre desde el primer episodio. Muchísimas gracias a Mercado Casavieja por ser el primer y gran patrocinador. Muchísimas gracias también a Datadogs por sumarse a los patrocinios de este canal, de este proyecto, empresa especializada en marketing digital. Y muchísimas gracias también a Camané Coaching, por empresa especializada en consultoría educativa y consultoría de desarrollo humano, por creer también en este proyecto y patrocinar. Conversadores, llegamos a este episodio 75 y tengo el gusto de compartir con dos bellas damas el día de hoy un tema que me parece muy importante. Todos son importantes, pero este en particular porque toca cuestiones que tienen que ver con el estado de salud de las personas, con el estado psicológico de las personas y mental de las mismas. Es un tema muy importante y, conversadoras, conversadores, más común de lo que nosotros podríamos llegar a creer. Nos acompañan en este lado, voy a empezar del fondo hacia acá, nos acompaña Yesenia Montellano. Yesenia, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte por acá, bienvenida. Un gusto. Y mi amiga que conocí desde hace ya algunos años, Ale Estrada. ¿Cómo Hola. estás, Ale? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo. Conversadoras, conversadores, vamos a platicar de trastornos alimenticios. Es un tema fuerte, es un tema que a veces, pues inclusive, a lo mejor hasta ni siquiera nos gusta dialogar de ese tipo de cosas. Dicen, los temas incómodos son los que menos queremos hablar, pero al mismo tiempo son los que más se deben de conversar. Yesenia Montellano es psicóloga y es especialista específicamente en este tipo de trastornos, en este tipo de circunstancias. Y Ale nos acompaña porque buscamos también una persona que pudiera nutrir esta conversación desde la perspectiva de alguien que los haya vivido. Y en el caso de Ale nos va a platicar su testimonio de alguien que en algún momento de su vida vivió alguno de estos trastornos y nos va a platicar su testimonio, lo que lo hará muchísimo más rico. Reiterándoles mi agradecimiento, por supuesto, de parte de todo el equipo, porque estén aquí y hacer posible el episodio 75. Fíjense que el tema de los trastornos alimenticios, yo les voy a platicar cómo me entero de esta circunstancia. Y me entero de esto cuando estaba yo pequeño. Me entero porque había un dueto, un grupo norteamericano, era un dueto de hermanos, que se llamaban los Carpenters, y mi mamá los escuchaba mucho. La mujer en particular, Karen Carpenter, tenía una voz fantástica, de verdad cantaba como diosa, de veras algo hermosísimo. Y era una mujer muy delgadita, pero de verdad muy delgadita. Y estando relativamente joven, me acuerdo perfectamente que un día me dijo, se murió Karen Carpenter. ¿Cómo que se murió? Estaba joven. Pues se murió porque dejó de comer. Y estando yo chico no me entraba en la cabeza, digo, ¿cómo alguien puede dejar de comer? Bueno, te puedes pasar tantas horas, en mi caso, que se ve que soy buen diente, dije, bueno, llega un punto que me empiezo a poner de malas porque tengo hambre y después ya lo que sea, ¿no? Pero me lo como, tengo que comer. ¿Cómo alguien puede dejar de comer? Ahí fue como, digamos, el primer contacto sin siquiera saber que eso era un trastorno alimenticio. Posteriormente voy creciendo y entonces ya, pues porque te lo enseñan en la escuela, porque lo escuchas en otro lado, me entero de esto. Quisiera referir y lanzar primero una pregunta, Yesenia, si me lo permites. Específicamente, ¿cuáles son los trastornos alimenticios? ¿Qué es un trastorno alimenticio? Sí, mayormente podemos considerar un tipo de trastorno, una definición que podemos apoyarnos
Es que es un patrón de conducta alimentaria, ¿no? Digamos, cada uno de nosotros tenemos un patrón de conducta alimentario, pero la diferencia aquí va a ver que va a ser un patrón de conducta alimentaria que se altera. En el caso de la anorexia, ¿cómo se va a alterar? Justamente con esta parte de la restricción, que mayormente la persona va a dejar de consumir alimento. Y en el caso de la bulimia, ¿cómo se altera? Sí hay cierta restricción, pero mayormente lo que vamos a empezar a notar es que va a haber periodos o momentos donde hay un consumo excesivo en corto tiempo y de alimento. Ok, entonces son esas dos situaciones importantes en ese sentido. ¿Se presenta en cualquier persona? ¿Se puede presentar en cualquier persona, hombre, mujer, niño, niña, adulto, joven? ¿O hay un punto más particular que se pueda presentar? Digamos, sí se puede presentar tanto en hombres como mujeres, pero hablaríamos incluso como de un porcentaje, ¿no? O de cierta estadística, ¿no? Mayormente se habla de los 12 en adelante, como en esta etapa de la adolescencia y la adultez temprana, donde se podrían presentar mayormente. ¿Y más en? Mujeres. Más en mujeres. Sí. Entonces tenemos estos datos, más en mujeres, a partir más o menos de los 12 años. Esto es por si hay conversadores que son padres de familia, es importante también tomarlo en consideración a partir de cuando, a lo mejor tendríamos que estar un poquito más atentos a partir de los comportamientos alimentarios de nuestros hijos. Exactamente. Ale, me mencionaste, nos comunicamos por Face en ese momento, me mencionaste, Luis, pues yo padecí trastornos alimenticios. ¿Cuándo sucedió esto, Ale? Fíjate que yo terminando la preparatoria estuve, bueno, en toda la prepa yo estuve haciendo muchísimo ejercicio, yo era muy delgada. Cuando entro a la carrera, mis papás empiezan a tener problemas, se divorcian y en ese momento yo empiezo a tener problemas de depresión. Empiezo a comer y curiosamente no tenía mucho tiempo de haber entrado a Metepec, la marca de Zara, de la ropa. Ay, perdón, ya metí. No, está bien, Zara, patrocinio Zara. Y la verdad es que yo quería entrar en un pantalón que regularmente yo sabía que entraba en otra tienda, ¿no? O sea, sin problemas, y me empecé a dar cuenta que no. Entonces, más o menos entre los 17, 18, 19 años es cuando yo empiezo a ver que pues ya había subido de peso, que de mis 59 kilos me subo a 60 y no sé cuántos, la verdad. Y empiezo a ver que la ropa que normalmente me quedaba, ya no me quedaba. Entonces empecé... particularmente la marca de Zara. Particularmente la ropa, pero entonces eso a mí me empezó a generar un problema bastante fuerte, ¿no? Porque era... pues no soy como todas las demás, ¿no? Y ahí, bueno, creo yo que empecé a caer como mucho más. De repente también es muy sonado un caso de una artista mexicana, contemporánea, no somos de la edad, entonces yo decía, o sea, le pasa, pero a mí no me va a pasar, ¿sabes? ¿Quién era, te acuerdas? Anaí. Sí, cierto. Anaí en ese momento estaba con problemas muy fuertes, entonces yo decía, es que qué tonta, o sea, esto lo puedes parar en el momento en el que tú quieras, ¿sabes? O sea, yo sentía ese poder, ¿no? De decir, yo llego a mis 60 kilos, con eso soy feliz y paro, y no. ¿Pero fue porque dejaste de comer? Es que había momentos que era dependiendo las circunstancias. Si yo estaba con mis papás, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Que la etapa es que, pues si yo estaba con mi familia, pues yo tenía que comer. Pero o corría al baño pues a meterme el dedo, o usaba laxantes, o lo que fuera, porque pues yo tenía que comer enfrente de ellos porque no se tenían que dar cuenta, ¿no? Porque yo tenía que bajar de peso como fuera. Yo quería llegar a mis 60 kilos. Y después de eso, cuando yo me iba a la escuela, yo estaba estudiando ya la carrera, mi mamá trabajaba, que era con la que yo vivía en ese momento, mi mamá trabajaba y me acuerdo mucho que me dejaba el plato de papaya, lo molía porque yo sabía que no era lo mismo comerlo, no sé, ¿no? Así masticarlo, que no es lo mismo masticarlo a molido, a como jugo. Entonces yo lo molía todo y me lo tomaba y esa era mi comida desde las 7 de la mañana que yo me iba a la escuela hasta las 9, 10 de la noche que yo regresaba de la escuela. ¿Qué me alimentaba? Nada. ¿Qué tomaba? Agua.
y fumaba porque me decían, ¿sabes qué? Fuma, porque el cigarro te inhibe el hambre, entonces... O sea, además lo socializabas, o sea, sí había compañeros que sabían esto. No, o sea, era como de, es que yo quiero bajar de peso, pero no sabían lo que yo estaba haciendo, o sea, eso era aparte, ¿no? Entonces era como la técnica de fuma para que se te vaya el hambre, toma agua, tu juguito que habías tomado, y era un juguito, o sea, ¿qué te puedo decir? Sí, claro. Chiquitito, y eso era lo que yo comía en todo el día. Entonces depende del momento, era así, pues yo dejaba de comer o comía, y era cuando me aprovechaba, comía mucho, y después me iba al baño y vomitaba. O sea, yo me lastimaba horrible las cuerdas vocales porque pues era meterme, si no me alcanzaba el dedo, lo que pudiera, me acuerdo una vez, creo que de las últimas veces que yo lo hice, un peine de estos que tienen como el manguito delgadito. Ok. Me lo metí porque ya el dedo no me daba lo suficiente para yo sacar la comida. Entonces, pues así fue, ¿no? Entonces es bien complicado porque yo caí en muchos, pues en el estereotipo de ser una mujer delgada en ese momento, de querer entrar en una ropa en la cual quizás no tenía que entrar, en el que estaba mal canalizada mi depresión, porque al final pues yo estaba subiendo de peso porque estaba deprimida por la situación que yo estaba viviendo en mi casa, y pues la verdad son momentos que yo no se los deseo a nadie. Si yo pudiera decirles, papás, pongan atención cada 5 segundos si se va corriendo al baño, si hace algo extraño, escondan lo que puedan, porque a mí me acuerdo mucho, era un medicamento que se llama Geolax. Ajá, sabe riquísimo, laxante. son chocolatitos, o sea, son bolitas de chocolate, pues yo parecía que me los regalaban, ¿no? Entonces me los echaba, y el laxante, o sea, lo que fuera. En ese momento yo no medía consecuencias, la verdad, ¿no? Mi objetivo era estar en los 60 kilos. ¿Y a cuánto llegaste? Abajo de los 60, yo creo que sí llegué como a los 58, y ya fue cuando, por desesperación, por angustia, porque una compañera me dijo, estás bajando mucho de peso, en una semana llegué a bajar 8 kilos. Me dijo, es que te puede dar un infarto, ¿sí sabías? Y te juro que no me acuerdo cómo se llama, estábamos en el laboratorio, recuerdo. Pero gracias que le dijiste. Gracias que me dijo, te puede dar un infarto, ¿sí sabías? En ese momento cuando me dijo, te puede dar un infarto, fue como, Te cayó el 20. oye, ¿qué estoy haciendo? Y fue cuando, creo, mi mamá después cuando lo vea me va a decir si es cierto, creo que yo fui la que le dijo a mi mamá, estoy haciendo esto. Entonces, pues bueno, no te voy a decir que ha sido fácil, ¿no? Hoy tengo mucha más edad que en ese entonces, y yo sigo teniendo, o sigo viendo en el espejo una persona gorda. ¿Sí me explico? O sea, yo me veo en el espejo y digo, estoy gorda. Y me van, o sea, y te lo decía hace un rato, ¿no? Yo espero como la aprobación, ¿no? El que me digas, oye, es que no es cierto, estás delgada, o te ves bien, o la talla que traes es talla X, ¿no? Y ¿cómo me puedes decir que te ves gorda? Así lo veo, tengo trauma, las básculas, o sea, no por favor. Cuando estaba embarazada era mi temor, ¿no? O sea, subirme una báscula, porque yo sabía que me había puesto impresionante. Yo no quería saber cuánto más había subido, ¿no? Entonces, las básculas, el vomitar es algo que ahí está, y que solo por hoy tengo que trabajar en aceptarme, en amarme, en respetarme quien soy, y decir, Alejandra, esto es lo que eres, ámate, quiérete, porque así eres bella, ¿sabes? Y eso es una batalla diaria. Todos los días. Estoy seguro que hay muchos conversadores que pudieran estar pensando algo parecido. Yo quisiera preguntarte, Yesenia, ¿qué detona? Ahorita Ale fue muy clara diciendo 2 detonantes. Una situación familiar, no cosa menor. Yo soy muy empático con ella por 2 situaciones. Ahora sí que me tocó como hijo y me toca como esposo, ¿no? Yo como hijo, mis padres se divorciaron, fue una situación muy difícil. Hoy por hoy, el año pasado, yo me divorcio, es una situación muy difícil, inclusive que hoy por hoy sigo viviendo, y entiendo la parte emocional y todo lo que mueve
el tema de una separación, ¿no? Claro. Eso lo puedo entender. Puede ser pues la pérdida de alguien, puede ser alguna situación pues fuerte, ¿no? Alguna impresión muy grande, no tengo idea. Eso puede ser una. Luego, eso se conjuga justo con lo que dice, que es justo cuando está llegando Sara, y entonces pues las tallas son más petit, entonces pues este tema de, a ver, pues si ellas entran, ¿por qué yo no? Y entonces hablo de estereotipos. ¿Cuáles son? O sea, entonces ahí tenemos ya dos elementos, los estereotipos que nos venden y que nos dicen que una mujer o un varón debemos, lo pongo súper entrecomillado, debemos de ser de determinada manera, tenemos que ser de determinada, tenemos que parecernos de determinada otra forma. Esa una. La otra, algún tema emocional. ¿Qué otra circunstancia aparte de estas dos pueden ser detonantes de una alteración de la conducta de la alimentación? Sí, claro, un poco complementando lo que mencionabas. Bueno, principalmente más bien este factor de qué detona, más bien es multifactorial. Ok. Mayormente yo me iría por esta parte de inestabilidad emocional. Cuando no nos sentimos muy bien, empezamos a tomar malas decisiones, por una parte, ¿no? Por otra, particularmente en Ale me fue curioso, ¿no? Yo entraba en un pantalón de tal talla y cómo es posible que ahora ya no. Entonces también tiene que ver con esta parte como de estos cambios que van surgiendo incluso corporales, que incluso vamos a ir cambiando para a veces como que sorprende, ¿no? Cómo es que ahora que siempre o continuamente estaba con cierta talla, ahora de repente no, y pareciera ser que estamos haciendo algo malo, ¿no? Que hemos abusado a lo mejor de la comida, y entonces vienen todos estos pensamientos a raíz de eso, ¿no? De entonces ahora como yo soy la culpable, ¿no? De que ahora tengo cierto peso, pues ahora yo solita tengo que remediar como esta misma circunstancia, ¿no? Solo que justamente se descuidan, no se ven otros factores por los cuales se dan esos cambios, ¿no? Ya Ale también nos compartía, bueno, es que en un estado depresivo nos menciona, ¿no? Empecé a comer más, entonces fue un factor por el cual subió de peso, ¿no? Pero a veces como en esta parte de este trastorno hay muchos pensamientos y a partir de ellos uno en específico es yo debo conseguir esta meta. Hay mucha focalización en esa parte que nos hace perder de vista otras cosas. Mi objetivo es bajar de peso y voy a hacer todo lo posible por bajarlo, y en esta pérdida de vista de otras circunstancias, pues justamente llegamos a un límite donde empezamos a descuidarnos, incluso a ponernos en riesgo. A ponernos en riesgo seriamente. Cuando decimos quiero bajar de peso, en algún momento creo que lo platicamos, creo que fue con el episodio que estuvo aquí Silvia Sámano, que hablábamos de que la causa principal debería, subrayo el debería y también lo pongo entrecomillado, debe ser por temas de salud, ¿no? Es decir, si uno come bien, si uno está en el peso medianamente adecuado, pues representa un estado de salud mejor, más que la parte estética, ¿no? Más que la parte me veo bien, ¿no? Sin embargo, ahí es donde me parece hay una distorsión también emocional en términos, no sé si del autoconcepto o de términos de autoimagen, en el que me catalogo, me valoro a partir de cómo me veo o de lo que me digan otros, ¿no? Es decir, hoy te ves muy bien y entonces, eso entonces ya es agradable, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto, o sea, cuál es, cómo decirlo? Ale refiere, esta amiga que la volvemos a saludar y que qué padre que te lo dijo, oye, te puede dar un infarto. Y ese fue un trancazo porque, bueno, está claro que dentro de todo el proceso que Ale vivía emocionalmente, me atrevo a pensar, pues había un tema de no me quiero morir, ¿no? Sí, no, o sea, sí. Quiero seguir viviendo. Entonces esa fue una señal de alerta. Pero en un estado depresivo fuerte, en el que hay un tema de trastorno alimenticio, pues un tema, a lo mejor es que te puedes morir, a lo mejor hasta es una invitación a seguirlo, ¿no? A lo mejor es una invitación, entonces por ahí me puedo morir, entonces a lo mejor puede ser una buena idea, ¿no? A lo mejor no tengo que recurrir a sangre ni ese tipo de cosas, y entonces nada más dejo de comer. Tú trabajas, platicábamos, trabajas en CESPI, ¿cierto? Esto es un centro de Servicios psicológicos en la Facultad de Ciencias de la Conducta por parte de la UAM. De la Autónoma del Estado de México, de la UAMX. Ahí estás tú, Yesenia. De los casos que tú atiendes, ¿cuánta correlación hay en dónde se dan más estos casos? En términos o sea, ¿van conjunto con depresiones o van nada más por temas
que pudieran llegar a esa depresión, que empiezan por temas de autoconcepto. ¿En dónde están más estos? Sí, bueno, un poco también mencionar que a veces es difícil que alguien que tenga trastorno de la conducta alimentaria, a veces que vaya y acuda como a manifestar lo que está ocurriendo. A veces es como más complicado, a veces más bien lo llevan. Y yo he notado en tanto a depresión o ansiedad, no tanta comorbilidad, por decirlo así. Entonces, y en los que llegan por conducta alimentaria, pues sí puede haber indicadores de depresión, no necesariamente un estado depresivo, pero sí, así como mencionas hace un momento, sí es alarmante si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria más un estado depresivo. Sí, claro. Entonces, pero bueno, por cuestión de jerarquía, primero estaríamos atendiendo la parte de, bueno, es a la par, Sí. pero dado que el trastorno de conducta alimentaria estamos hablando de una cuestión física y estamos hablando que es precursor o indicadores que atentan contra la salud, primero dar prioridad a esa parte y de la mano a la vez ir atendiendo depresión o indicadores de depresión a la mano de atender o reestructurar esta parte de estos pensamientos hacia a la comida, el peso o a la imagen corporal. Acabas de mencionar, casi no van, los llevan. Y aquí lo voy a correlacionar con lo que tú mencionaste hace rato, Ale. Te dice esto esta gran amiga y entonces dices no, y en ese momento decides hablar con tu mamá. Yo lo tengo bloqueado, Luis, pero sí, yo creo que sí fue que yo la buscara. O sea, yo... ¿Esa parte la tienes bloqueada? Sí, o sea, yo la verdad no recuerdo si mi mamá me cachó, si yo le dije, si... Yo tengo claro que esta compañera, la verdad, ni siquiera te digo, no me acuerdo ni su nombre. Me dices que te puede dar un infarto, corte, estoy en terapia. O sea, ¿me explico? No sé, después de eso pues me tuvieron que cuidar demasiado, ¿no? Era el de pues no comas mucho, el de casi te estamos viendo comer y a ver qué haces, ¿no? Pero te juro que si ahorita me dijeras, Ale, ¿cómo fue? Está bloqueado en mi mente. Agradezco indudablemente esa ayuda porque sí es bien feo, ¿no? O sea, es bien feo tener que alimentarte con un jugo y vivir con agua y fumar y después, o sea, la gastritis era otro tema, ¿no? O sea, porque entre el agua y el cigarro y lo único que tomaba era mi juguito de papaya en las mañanas, pues... No sé, ¿no? Estabas platicando, me estaba doliendo el estómago, nada más de imaginármelo. Sí, y es bastante difícil porque vuelves a percibir eso, o lo veo, y desde el día que comentábamos el de platicar sobre el tema es, pues sí te soy sincera, ¿no? Hay veces que sí me cuesta trabajo, entonces hay veces que te tienes que trabajar mucho y estar en constante ayuda porque necesitas amarte. Y eso yo creo que es lo más importante. El día que entiendes que gordita, flaquita, como sea, eres tú, vales por quien eres, no por esto, porque al final pues todos nos vamos a ir y los gusanos harán lo suyo, ¿no? Entonces, no sé, yo agradezco el momento, lo tengo bloqueadísimo. Mi mamá yo creo que, insisto, me va a hacer recordar un poco ese proceso, pero agradezco mucho el haber podido contar con el apoyo de ellos. Sin saberlo, mi papá lo sabía, o sea, mi papá también supo desde el día que empezó esto. Yo no lo sabía hasta hace como 5 horas que mi mamá me lo dijo. Pues es que tu papá también lo sabe, y así de, ¿no? Digo, y ahorita ya más gente se va a enterar, pero al final creo que eso no importa, ¿no? Que ojalá que de algo sirva, claro, el que estemos hoy los tres hablando del tema y que pueda una persona decir, mi hija tiene algo, ¿no? O mi hija está haciendo esto, o mi hijo, ¿por qué no? O alguien que lo esté viendo, que lo esté padeciendo y que diga, caray. Sí. Que te voy a decir, ¿no? A mí me pasó y fue bien curioso. Yo decía, ay, es que a Anaí le está pasando eso porque es una tonta. O sea, a mí no me va a pasar. O sea, yo voy a parar cuando mi objetivo sea, ¿no? Pero después era, bueno, son 60, bueno, entonces si pude 60, ¿por qué no otro kilito más u otro kilito más? Entonces se te va haciendo el de, pues sí se puede más, ¿no? Ya entré, pero ahora que me quedo holgadín. Sí, entonces yo sí creía en ese momento que ella era muy tonta en no poder parar, ¿no? Sin entender todo lo que hay detrás de. Eso es, o sea, voy a hacer la comparación, pues esto es un trastorno,
lo voy a comparar con una enfermedad, por ejemplo, con el alcoholismo o con el propio tabaquismo, Sí. de que hay muchas personas que refieren eso, ¿no? Que dicen, lo tengo controlado, no pasa nada, cuando yo quiera lo detengo. Y entonces es un patrón que se va repitiendo, que se va repitiendo. Yesenia, ¿cómo se aborda esto? O sea, llega un paciente contigo, por lo que entiendo, la mayoría los llevan, y entonces quiero pensar, no sé si estoy hablando de más, que la mayoría de las personas que las llevan, pues las llevan porque el preocupado, en la mayoría de los casos, es el padre de familia, la madre de familia, el amigo, la amiga, el novio, la novia, el esposo, la esposa. No tanto el que está padeciendo el trastorno alimenticio, porque a lo mejor está en una posición de, porque está de nada, pero no pasa nada, si estoy comiendo, pues el juguito de papaya alimenta, la papaya es buena, ¿no? Sí. ¿Cómo abordar desde el punto de vista terapéutico, cómo es ese proceso para hacer que el otro se dé cuenta de que realmente está padeciendo algo? Quiero pensar que ese es el primer gran paso más complejo. Claro, sí, justamente, bueno, de antemano que lleven a alguien a consulta, pues es complicado. Pero inicialmente una forma en que yo me acerco es un poco preguntarle, bueno, coméntame tú por qué estás aquí, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, mamá, papá o alguien, bueno, ya me ha compartido cierta información, pero para mí es importante escucharte a ti, ¿no? Saber cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones y arrancar desde ahí, ¿no? Aunque, digamos, son llevados, ¿no? Sí hay cierta noción de lo que está pasando. Eso es como la primer parte, y otra parte complementaria tiene que ver con empezar a hacer conciencia. Bueno, entiendo esta meta que tú quieres lograr, has hecho estas formas, pero es importante, vamos a analizar tú y yo si estas formas están siendo saludables para ti o no, o qué tan contraproducentes van a ser para ti, ¿no? Porque momentáneamente, digamos, están ayudándote a este objetivo, pero ¿qué otras cosas estás descuidando? ¿O en qué riesgos te estás poniendo por estos métodos que tú estás empleando? Entonces, mayormente primeras sesiones son hacer esta conciencia, y al escucharla es saber también cuáles son sus objetivos de acudir a terapia. Entonces, agarrarnos justamente de esa parte, de sus objetivos, y también brindar opciones, ¿no? Porque a veces yo sé que bajo de peso de esta forma y no hay otra forma, no hay otra manera. A ver, entonces abrir ese panorama de hay más opciones, hay otras formas o acciones que tú puedes tomar para sí mantener un peso, ¿no? Es importante también ir viendo que un peso que sea benéfico para ti, pero llevado de cierta manera, ¿no? Entonces, mayormente es ampliar panorama, escuchar pues sus principales preocupaciones, ¿no? Entender de dónde vino también como el por qué quiero mantener cierto peso, porque viene de algún lado, ¿no? A veces también hay estas asociaciones entre mi peso es igual a mi valía como persona, mi peso es igual a cómo me van a tratar las demás personas, mi peso es igual, y entonces otra cosa que abordamos más adelante es empezar a separar esa parte. No somos un peso, no somos una imagen, solo somos y tenemos ciertas características, ¿no? Una sola característica nos define Totalmente como personas. Fíjense que hace algunos años, aquí sí no voy a decir el nombre de la escuela, pero los que me conocen lo saben, trabajé algunos años en una escuela, y particularmente en esa época, en esa escuela, me tocó pues que había varias mamás, ¿no? Que llegaban por sus hijos a la escuela, y digo, sin hacerlo a manera de crítica, porque por Dios nada más lo pongo como un ejemplo, pues se notaba la cirugía a 450 kilómetros por hora de distancia, ¿no? Y entonces, pues las señoras caminaban y con unas zapatillas tremendas, y la verdad, aunque cada quien, o sea, por Dios, de verdad no lo digo a manera de juicio, pero en su momento, pues yo decía, oye, pues vienes a recoger a tu hijo a la escuela, no vienes a un desfile de modas, pero parecía que iban a una fiesta de cóctel, o ¿por qué iban a recoger a los niños, no? Y a mí me tocó observar, en muchas ocasiones, yo ponía más atención, o sea, observaba cómo llegaba la mamá, pero me ponía más atención a la reacción de la niña. Una jovencita de secundaria, ¿no? Que pues está formando su cuerpo, que está creciendo, que está descubriendo muchas cosas, algunas de ellas tal vez a lo mejor empezaban con sus periodos, etcétera, etcétera. Observaba sus caras de ellas comparándose con la mamá, ¿no? Y entonces me tocó N cantidad de casos de enterarme, de escuchar y de ver señoritas que pues hacían unas dietas
espantoso. O sea, brutales, ¿no? Y yo las veía delgadas. Y yo decía, ¿esta niña quiere desaparecer o qué, no? Y entonces, en algún punto yo llegué a pensar, no sé, y hago todo esto porque se los quiero preguntar, en algún punto yo llegué a pensar que era un tema sin querer, porque me queda clarísimo que no era la intención de la mamá, ¿no? Y no estoy juzgando con esto a alguien que estás mal porque te operes, quien se quiere operar se operará y se acabó, tiene sus medios y demás. Lo puede hacer. Exacto, ¿no? Sí. Y alguien dirá, pues tú por envidioso que no tienes la lana para hacerlo, como quieran. Pero yo sí notaba un impacto muy fuerte en la conducta de las niñas, por la imagen de la mamá, Sí. ¿no? Que ya, pues con el bisturí, pues parecían Barbies las señoras, ¿no? Algunas de ellas. Y entonces la niña quería emular a la mamá. Y lo hacía, pues no le iban a pagar una cirugía en ese momento, pero lo hacía a través de ciertas dietas. ¿Qué tanto también los comentarios que hacemos de repente los padres de familia? No, porque con eso te ves gorda, con eso te ves gordo. ¿Qué tanto? No, pues ponte a hacer esto porque si no vas a no sé cuánto. ¿Qué tanto esos comentarios, que me queda claro, nunca son con intención, jamás? Yo creo que ningún padre, madre, familia, cuerdo, con sentido común, con 3 dedos de frente, dice en mi pueblo, quisiera lastimar a sus hijos. Nadie, ¿no? Pero de alguna u otra manera también estos son impulsores para despertar o inclusive empujar hacia este tipo de trastornos. Yo creo que es importante y yo creo que cuando te dicen algo como que se metan con tu persona, con lo que sea, te pega y eso hace como que te sientas incómodo. Si es de tu familia, impacta Impacta muchísimo. O sea, yo siento que es, híjole, un detonante muy fuerte. Lo hablo por Alejandra, que te digan desde el peinado, desde la blusa, o sea, pero que lo digan como como que ya te aprieta la blusa, ¿no, Luis? Y tú, pues, te vale, ¿no? O sea, ahora yo te puedo decir, te vale. Eso me hago así de repente. Se acomoda. Pero sí es como, sí, a mí sí me impactaba, ¿sabes? Que dijeran o que hicieran alguna referencia hacia mí, pero en ese sentido me impactaba. Seguro. Psicológicamente, de hecho, inclusive creo que hay un patrón, no sé cómo se llame esto, en donde hay el tema de la imagen paterna y la imagen materna, o sea, la figura de ambos en los comportamientos de hombre y mujer, en términos de quién tiene la atención y quién todo eso, sí pega psicológicamente, ¿no? Sí, y más lo que pasa incluso cuando somos pequeñitos, el primer referente como de guía, de información son nuestros papás, ¿no? Entonces, si mi papá me dice que algo es rojo, pues yo le creo y le voy a creer que a mi papá, porque es mi papá, con un poquito como este sentido de autoridad, ¿no? Entonces de pequeñitos pues creemos muchas cosas o creemos información que alguien más nos está diciendo, pero sobre todo como de nuestro referente cercano, como pueden ser nuestros papás, ¿no? Porque cuando somos pequeñitos, digo, lo menciono desde pequeñitos, pero quedarnos con esta idea de cómo mi mamá y mi papá no me van a mentir. Mis papás siempre me van a decir la verdad. Si me dicen gordo es porque estoy gordo. Pero como bien mencionas, se hace sin querer, ¿no? O se hacen un poquito a la ligera esos comentarios y no sabemos el impacto que pudiesen tener, ¿no? Y eso por una parte. Mencionaba esta cuestión de cuando somos pequeños jóvenes, porque a veces todavía no estamos tan desarrollado nuestro pensamiento crítico. Seguro. ¿No? Y entonces estamos como en una etapa, digamos, vulnerable en ese sentido, y entonces nos tomamos literal lo que alguien cercano nos pueda decir, y entonces ya creciendo, ya empezando con un pensamiento crítico, a veces no nos damos ese tiempo, esa oportunidad de analizar y reflexionar si realmente ese comentario tiene objetividad, lógica o evidencia, sustento, sino que nos las tomamos como una verdad y lo seguimos creyendo, y también van pasando ciertas circunstancias que nosotros, determinado pensamiento incluso lo vamos reforzando. Mencionaban hace rato, específicamente dijiste, Yesenia, se da de los 12 años adelante, particularmente juventud temprana. Y también hablaron de este proceso de que justo en esa etapa de la vida, pues nuestro cuerpo va teniendo variaciones, ¿no? Crecemos diferente, ¿no? Sobre todo en la secundaria, pues la verdad es cuando físicamente no estamos como que nada agraciados nadie, ¿no? Porque luego de repente te crecen más los brazos y pareces chango, ¿no? Te ráscate el tobillo y nada más le hacen así, ¿no? Luego estás más cabezón, luego tienes el tronco. De verdad, crecemos no parejo, no vas creciendo así, te crece más el tronco. Yo pensando en mis alumnos. Luego sí, velos. sí, de verdad, tienes razón. claro.
O sea, la verdad es que en secundaria no estamos así como para decir, wow, ¿no? Ya en la prepa, pues ya estamos un poquito más formadines y vas creciendo, pero ya es menor el contraste. Decías, uno de estos cambios en términos de subir de peso y las variaciones, por ejemplo, en las mujeres se ensanchan las caderas, es un proceso normal y natural. Esa primera. Y entonces aquí yo iba a decir, resaltando este punto, a lo que iba es, ¿qué tanto también es por un tema de ignorancia? Es decir, ¿hasta dónde hoy por hoy, en pleno siglo XXI, internet, acceso a N cantidad de información, qué tanto los conversadores, las conversadoras, nosotros estamos ausentes de información de lo que es la anorexia, de lo que es la bulimia, de lo que son los trastornos alimenticios, de lo que son los procesos de desarrollo del cuerpo, de todo, inclusive de las propias trampas comerciales, y somos carnada, pero constante y abundante en lo cotidiano? ¿Qué tanto es un tema de ignorancia? Sí, yo acordaría con el punto que nos estás mencionando, y también un poco lo que refería Ale, ¿no? Como de, bueno, sí existe, sí está, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Como de, no, yo todavía lo controlo, no estoy exagerando en lo que estoy haciendo. Yo creo que es más bien también esa parte. Entonces, a ver, ¿qué vas a decir? Sí, o sea, es que sabes que ahorita que decías lo de las mamás de la escuela en la que trabajabas, yo también trabajo en una escuela, pero siempre me ha tocado ver esa parte, ¿no? Esa parte, no nada más en la escuela en la que trabajo ahorita, sino en todas las en las que he trabajado, me ha tocado ver esa parte de la mamá es la que impulsa a la niña, ¿sabes? O sea, a mí me ha tocado escuchar de mamás de, es que estás gorda. O sea, es que, o sea, así como, ¿me explicó? Entonces, pero te estoy hablando desde una edad súper temprana. O sea, te estoy hablando en fiestas de kinder, de primaria baja. Estoy hablándote de niñas de, a esa niña no le des eso porque está gorda. Y se lo dicen enfrente de la niña, ¿sabes? Entonces... Una niña de 5 años. 5, 6 años. O sea, ¿qué puedes decir? O sea, si mi hijo tiene 5 años y tiene pancita, pues así está. O sea, yo no le puedo decir baja la panza, ¿no? Perdón por lo que voy a decir. Señora, no chingue. Sí. Neta, señora, no chingue. Te lo prometo que sí lo hacen. Entonces imagínate No. la idea de la niña de 5 años. Perdón. ¿No? O sea, la idea de 5 No. años de, es que mi mamá me está diciendo que estoy gorda. Entonces, sí es cierto, estoy gorda. Y desde ahí te empiezas a creer que estás gorda. Entonces, tú creces, en pleno siglo XXI, tú creces creyéndote eso. Y no entendemos ese proceso evolutivo, y no entendemos ese de, pues mi cuerpo va a cambiar, No, yo me voy a estirar. Yo ya llegué gorda a ese porque proceso. yo soy gorda desde que nací, ¿me explico? Entonces, como papás, y te lo digo como mamá, como papás la regamos. O sea, no, la regamos. O sea, porque si yo llegara ahorita a mi hijo de 5 años y le digo, oye, Rafa, estás gordo, pues Rafa va a creer y va a pensar toda su vida que es gordo, ¿sabes? Entonces, las mamás, los papás, somos los que generamos ese, o sea, no quiero decir... En ese sentido, en esa parte generamos ese miedo de, pues es que estoy gorda, es que no tengo los huesitos salidos como mi mamá, entonces sí estoy gorda, y es que ve, mi mamá está bien flaca, ¿no? Y mi mamá come pura lechuga, entonces yo tengo que comer pura lechuga. Cuando tienes razón, o sea, nadie nos explica, o a esas personas no les explicaron, oye, ¿sabes qué? Y ahora lo sé, ¿no? Es el desayuno, la comida más importante del día, ¿no? O sea, y podrás no tener comida más adelante durante 3, 4 horas, no tanto, ¿verdad? Porque sí las hago ya, pero el desayuno es lo más importante. Y yo eso es lo que le estoy inculcando a Rafa. ¿Sabes qué? Tienes que desayunar bien y salir bien desayunado de aquí, porque hay personas que no lo hacen. Entonces ya es una creencia, ya es lo que me están enseñando en mi casa. Híjole, sí, y también de los patrones de alimentación, ¿no? Entonces, si en mi casa, pues viva el refresco, viva las botanas, Claro. viva todas las cosas, no, o sea, no comemos balanceado, pues entonces, a lo mejor, si por ejemplo, sí puede ser que a lo mejor yo, papá, yo, mamá, me dé cuenta que mi hijo o mi hija sí pueda tender por su corporalidad a subir de peso, claro. eso me puedo dar cuenta. Y entonces la manera de ayudarle no es decirle estás gordo, Claro. la manera de hacerlo es,
pues yo que soy el que dispongo en teoría la alimentación del hogar, pues balanceo la comida en el hogar y entonces pues doy pescado, doy pollo, doy carne, doy verduras, doy fruta, doy tal, suprimo ciertas cosas y nada más las dejo para ciertos momentos que eventualmente todo niño creo que debe de comer dulces, ¿no? Y de repente eso lo creo, puedo estar equivocado, pero creo que esa es la manera de llevarlo de esa manera hacia hacerlo. Ahora, eso tampoco sería una garantía de que si yo llevo a mis hijos, o sea, si les doy el buen ejemplo, no digo esas cosas, hay una comida balanceada, eso tampoco es garantía de que mis hijos van a padecer trastornos alimenticios. No, claro. Y entonces yo aquí quiero preguntarte, para los conversadores que estamos aquí, yo que estoy escuchando soy padre de familia, Ale es madre de familia, Edson es padre de familia, y conversadoras y conversadores que están ahí escuchándonos, pues por supuesto que quienes estén viendo el episodio no se lo van a tomar a la ligera y van a decir, a ver, espérame, sí me interesa y quiero saber qué onda. Quisiera saber que nos ayudaras. ¿Cuáles son esos primeros, no sé si decirlo, síntomas o características que nosotros podríamos poner mucha atención, que no necesariamente implica ya tiene un trastorno, pero va en camino a, para empezar a tomar acciones, para empezar a hacerlo? Entonces, la haría en dos sentidos, Yesenia, si nos puedes ayudar. Primera, ¿cuáles son esos síntomas o esas expresiones o conductas o acciones? Y dos, si las observamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a lo mejor lo menos prudente es llegar a venderle de una idea que a lo mejor ni la tiene. Tú tienes un trastorno alimenticio y entonces ya voy a estar así como policía y entonces a lo mejor es lo peor que podemos hacer en ese momento. Esas dos preguntas serían. Sí, claro. Puede ser o no, digamos, de manera repentina hay cambios en su forma de alimentarse, ¿no? A lo mejor sí venía haciendo comidas completas, pero de repente poco a poco empezamos a notar que son menos proporciones o empezamos a notar que no quiere acercarse como a las comidas, si son comidas programadas, digamos, en familia. A lo mejor ya empieza a poner ciertos pretextos, digamos, para no estar en las reuniones o en las comidas, cenas, desayunos, etcétera. También hay esta parte del aislamiento, ¿no? Eso lo comento un poco más como en casa, donde se empieza a apartar y sobre todo en situaciones donde va a haber alimentos, pero también puede ocurrir con amigos, ¿no? A lo mejor es común que invitamos a esta persona, oye, vamos a tal comida, tal reunión y ya no va. Empieza a dejar de ir a este tipo de reuniones cuando precisamente se trata en cuestión de comidas. O va y no come. Exacto, ¿no? O puede comentar otro tipo de circunstancias de estoy enfermo, ahorita no, ya había comido algo previamente. Entonces, ir notando un poquito este discurso en relación a las comidas. También mencionaba esta parte de aislarse. También podemos notar conductas de que empieza a hacer más ejercicio, ¿no? Que ahí hay un trastorno, ¿no? Se llama vigorexia. Sí, justamente esto ya lo comentaríamos como conductas de compensación, ¿no? Es decir, para no subir de peso necesito justamente hacer algo que me ayude a esa parte, ¿no? A disminuirlo o a mantener el peso al cual considero que es prudente que yo llegue, ¿no? Otros indicadores también tienen que ver con verbalizaciones, o podemos irnos dando cuenta que a lo mejor, dando el ejemplo de ir a comprar ropa, no entro a ciertas tiendas, o sí acompaño a mis amigas pero yo no me pruebo algo en particular, o empiezo también a usar otro tipo de ropa, ¿no? Para esconder como mi cuerpo, puede haber como esta inseguridad, y entonces también puede verse reflejado en que hay un cambio en la vestimenta. Decía de las autoverbalizaciones en cuestión de no me siento a gusto, como que no me veo bien con esta ropa, también verse constantemente al espejo, ¿no? O ya comentaba también las leyes, pesarse, ¿no? Entonces son cosas que podemos... Pesarse todos los días. Cotidianidad. Pesarse, sí. Entonces son cosas que podemos ir notando, pero creo que dentro de las principales es empezar a poner mayor atención en tanto a cuando hablamos en escenarios donde va a haber comida, para ver cómo son incluso las reacciones o conductas, ¿no? Es decir, bueno, comió poquito y empiezo a notar que se va más continuamente al baño. Entonces, ir notando como ese patrón de conductas, por decirlo así, frente a cuestiones de comida. Ok. Tengo aquí otra pregunta. Por ejemplo, yo lo voy a mencionar con mis hijos. Mis hijos desde chiquititos han tenido, y algunos otros pues, niños chiquitos cercanos a la familia, pues primitos y demás,
hasta para mí es como un patrón normal, no siempre tienen una misma línea de apetito. O sea, hay temporadas en las que comen un poquito más Claro. y luego baja su apetito. No es que dejen de comer, nada más comen menos. Y luego otra vez, tampoco es un tema de alarma, o sea, no hay que clavarnos en eso. No, Ok. y un poco apoya, Luis, si notamos algo raro, este cambio de apetito, como bien mencionas, acercarnos un poco o acercarte a tus pequeñitos y decir, bueno, ¿hoy qué pasó? Hoy, no, es que no tenía ganas de comer, ok, ¿habría algo más o solo fue como el apetito? No, solo el apetito, la verdad es que ahorita no, pero y si notas justamente que después hay como un equilibrio, ¿no? Porque incluso nuestro cuerpo va sabiendo como estos momentos donde comemos un poquito menos, un poquito más, y el mismo cuerpo incluso naturalmente va haciendo esa parte. Sí. Esto que mencionaba de acercarte a tus pequeñitos como ejemplo es indagar de dónde viene el hoy no quise comer, hoy no me dio el apetito, porque la historia sería diferente de, ay, es que como que sí estoy gordo, papá. Sí, Es claro. que mis compañeritos me dijeron y entonces ya ahí tenemos una intencionalidad detrás de por qué ya no estoy consumiendo cierta cantidad o ciertos alimentos. Oye, a mí me pasaba que checaba las calorías de todo lo que comía, ¿no? O sea, o de lo que me acercaban, o estaba viendo las barras o lo que fuera, y checaba la cantidad de calorías que tenía, y yo decía, no, es que son demasiadas calorías, y no me lo comía. No, pues hoy ya no puedes comer nada, ya todo tiene... Exceso de grasa, ¿no? Todo. Imagínate. Todo me cae, o sea, yo voy a la tienda y exceso de calorías, exceso de sal, exceso de tal, y no, ¿qué puedo comprar? Nada. Pues en esa tienda, ¿no? Tengo que ir al mercado a comprar, y que está bien, hay que ir al mercado y Sí. comprar nopalitos y todo está bien, pero no manchen, no Sí, se puede pero comer yo ya nada. me volví así de ver la tabla y decía, tantas calorías, no, esto tampoco, ¿no? Pero sí llegaba el momento en el que, por ejemplo, tenía unas cajas de bombones de chocolates y en la noche me daba una ansiedad, Sí, claro. entonces me los empezaba, pero, o sea, no es broma, o sea, meter todos de la boca, y yo decía, Casi ya. como concurso de eso. No, y yo los aguanto 2 minutos, córrele al baño para vomitar. O sea, ya me los había comido, ya los había saboreado y era así como de, ya mejor me voy al baño a vomitar. Porque ya sabía cuántas calorías tenía Luis, o sea, ¿no? Qué fuerte, Sí. caray, qué fuerte. Oigan, yo les agradezco muchísimo, creo que ha sido muy ilustrativo. Entiendo, nada más para dejarlo claro, la anorexia es dejar de comer, la bulimia es comer demasiado y provocarme la expulsión de, ya sea por laxantes o por medio del vómito, esa cantidad excesiva de alimento. Hay un comercial, a ver Juan, si lo podemos meter al video. Yo te mando la liga. Es un comercial. En ese momento lo dimensioné. Ese comercial lo vi pues, cuando era joven. En donde está una o sea, se ve la parte del abdomen de una persona que se está haciendo así, ¿no? Y es que estoy gorda, estoy no sé qué, y está la voz diciéndose así, ¿no? Y si ves a alguien no perfectamente esbelto, sí algo de pielecita, algo de pellejina y que está como que agarrando, ¿no? Y conforme se va haciendo la toma así, te das cuenta que ese es el reflejo en el espejo. Pero después se hace la toma más para atrás y ves perfectamente a la persona que se está viendo en el espejo y la persona es un hueso Y se ve gorda. y se ve gorda. Sí. Entonces, en ese momento lo dimensioné. Yo tengo una pregunta más. Hoy, aquí está, Aleco, de verdad te agradezco muchísimo. Yo, el post que puse, el testimonio sirve mucho para mucha gente. Es la primera vez que hablo tanto. No sabes cómo te lo agradezco, de verdad no sabes cómo te lo agradezco, porque seguramente va a haber una conversadora, un conversador que pueda ser empático y que pueda relacionar y que pueda hacerle el mismo efecto que te dijeron a ti. Te puede dar un infarto Sí. y esta Ojalá. persona puede decir, híjole, también me puede dar un infarto, no me quiero morir. Y entonces aunque también lo bloqueé, pero que llegue el paso de decir, ayúdenme, necesito apoyo terapéutico, ¿no? Aquí hay apoyo terapéutico, pueden acercarse a CESPI y ahí hay apoyo terapéutico en la facultad de la FACICO, de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay gente preparada, hay gente con conocimiento, hay especialistas que los pueden apoyar y es súper importante. Inclusive si nos pudieras dejar los teléfonos para que aparezcan acá, están poniendo ahí los teléfonos para que ustedes los puedan ver y puedan hacer una llamada y puedan recibir asesoría o puedan sacar una cita. Yo quiero cerrar con una pregunta que me llama poderosísimamente la atención. ¿Por qué la mayor cantidad son mujeres? Sí, mayormente habrá este factor cultural. ¿Qué les decimos a las niñas? ¿Qué les decimos? De verdad, o sea, es que
Pues es que ve las películas, Estoy de acuerdo, pero ¿no? eso es lo que se ve, pero ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos? Nosotros, ¿qué les decimos los papás? ¿Qué les decimos para que...? Yo digo, es que a lo mejor yo soy, o sea, no soy referente, me queda claro que no, pero sí, además, pero mi punto es, o sea, yo puedo ver perfectamente el cuerpo de Brad Pitt y decir, wow, sí, el cuate está, pero no porque veo el cuerpo de Brad Pitt, entonces me veo yo y digo, no manches, estoy, pues, de entrada no tengo ni la cara de Brad Pitt puesto, pero ¿hasta qué punto, o sea, qué discursos hay en ese trayecto? Lo voy a poner mejor en otro sentido. ¿Qué discursos tenemos que hacer para solidificar en la infancia, para que cuando lleguen a los 12 y esa juventud temprana, así el menso que está en el salón y que empieza a bulear, o la taruga que esté buleando en el salón, o el comentario imprudente de la mamá diciendo está gorda, o el imprudente del tal o tal, nuestro hijo pueda estar más fuerte en ese sentido? ¿Qué mensajes hay que dar como padres en términos de que, lo decía Ale, te tienes que amar, que nuestros hijos entiendan que lo más importante de ellos son sus ideas, son sus emociones, son sus pensamientos, son su nivel de inteligencia? No es si tienen la cinturita de este tamaño, no es si tienen las piernas más torneadas, no es si tienen el cutis más perfecto. ¿Qué tenemos que hacer desde que están nuestros hijos chicos para darles más herramientas y que a un mundo que les pone estereotipos, que pone tallas de este tamaño y demás, pues las puedan ver y que las vean y digan, pues sí está padre, pues yo no entro en esos, no es para mí, no compro en esa tienda y se acabó? ¿Qué tenemos que decir, Yesenia? Sí, yo un poco lo quisiera resumir en que todos somos diferentes, ¿no? Y que justamente esas diferencias nos hacen únicos, ¿no? Entonces no hay más, ¿no? Bueno, soy diferente, o ¿por qué tendría que parecerme a alguien más, ¿no? Y justamente esas diferencias pues, me hacen ser único y especial. A mí me hace ser precioso. Así como soy. Y nos quede claro, ¿no? Yo creo que si yo tuviera, yo sé que es más difícil para una mujer que para un hombre, pero yo a mi hijo trato de decirle todos los días el ser maravilloso que es de luz. Todos los días no me va a cansar. Chaparrito, o sea, gracioso, como sea que sea, pero yo como mamá no burlarme de su aspecto físico, ¿sabes? O sea, no decirle, ahí estás panzón, o sea, tiene 5 años, ¿no? Lo estoy enseñando a comer como tiene que ser, ¿no? O sea, no porque a mí mis papás no me hayan enseñado, porque claro que lo hicieron, pero también... Pues te daban papaya en la mañana, que es buena. Pues sí, pero yo la licuaba. Sí. Entonces, pero sí hacerle hincapié todos los días que es un ser increíble, que es un ser maravilloso, que es precioso ser su mamá y aceptarlo y amarlo, ¿no? Y cada vez que puedo, yo se los hago saber a mis alumnos, ¿sabes? O sea, es algo que quizás me deja el de, ustedes son increíbles. Después de que les das la noticia de que sacaron 5. No, 4. Sacaste 4, pero eres 4. increíble. Pero eres increíble, acéptate, claro. Ámate, disfrútate, porque nadie va a ser igual que tú. Y tú tienes un propósito en esta vida, y ese propósito en esta vida es único y maravilloso. Trasciende como eres. Pero eso me lo dejo después de, ¿no? No, pues. Pero ahora que tengo la oportunidad, lo hago, lo disfruto y me encanta hacerlo porque a uno de ellos le ha de quedar algo. Pero digo, porque yo al final no puedo tomar como en mis manos un tema así, ¿no? Ahí están los encargados, Sí. y yo solamente canalizaría, ¿no? El tema, pero trato de hacerlo, te digo, no solo con mi hijo, sino con todos mis alumnos, porque somos maravillosos cada uno, un poquito más flacos, un poquito más gordos, un poquito como sea, pero tratar de aceptarnos como somos, porque tenemos algo que dar, algo que dejar. Totalmente de acuerdo. Yesenia, ¿con qué te gustaría concluir? ¿Qué mensaje quisieras dejarle a los conversadores, a las conversadoras? Pues justamente mencionaba hace un momento, somos únicos, eso es lo que nos hace ser especiales.
repetirnos, es un poco me apoyo a lo que decía hace un momento Ale, ¿no? Como tener esa claridad, esa conciencia, porque allá afuera nos pueden repetir otros mensajes y constantemente, y entonces es algo que es un trabajo diario y personal, es el estarnos aceptando incondicionalmente, ¿no? Nuestro valor no depende de algo externo ni de alguna característica, valemos por el simple hecho de existir. Buenísimo. ¿Con qué te gustaría cerrar, Ale? Amén, sí. No importa la talla que seas, no importa, eso no va a definir quién eres, cómo eres y lo que puedes dejar a los demás. La verdad es que yo creo en lo que tú decías hace un rato, esto es un proceso un tanto como Alcohólicos Anónimos, solo por hoy te tienes que amar como nadie te amaría. Con eso me gustaría cerrar y ojo también, redes sociales, hay grupos de personas con estos trastornos y se dan ideas, ¿sabes? Se dan ideas. O sea, se alientan a continuar. Sí, así de, es que tú puedes, tú no tienes que comer, o sea, y se impulsan entre ellos para seguir en ese proceso. Entonces, las redes sociales, pleno siglo XXI, tenemos muchas herramientas para ser mejores seres humanos, pero muchos las ocupamos para destruirnos y es muy peligroso porque luego se ponen unos retos bárbaros. Sí. Entonces, tener mucho cuidado también como con esas situaciones, ¿no? Redes sociales, en que sí revisar constantemente en qué estás metido, en que pues no les va a gustar para nada, pero sí revisarlo porque esos grupos de apoyo son de apoyo para fomentar la anorexia, la bulimia y seguir haciendo ese tipo de cosas. Pues yo, no saben cómo les agradezco. Yo quisiera, híjole, es que dijeron tantas cosas que me movieron mucho, que me parece que de verdad tenemos que poner muchísima atención, los que somos padres de familia, los que nos consideremos socialmente responsables. Nosotros, desde este pequeño espacio, desde este episodio, desde este granito, va el mensaje, el que acaban de dar, tanto Yesenia como Alejandra, contundente, claro. Yo sumaría nada más el que tratemos de ser muy conscientes de los mensajes que damos. Lo sé perfectamente y yo en eso he fallado mucho, como muchos padres que no soy el que más he fallado, pero he fallado. Tratemos de ser más conscientes y si estamos enojados es mejor guardar silencio. Salte, camina, guarda silencio y habla al día siguiente. Vale muchísimo más la pena que decir algo hiriente, que pueda quedar marcado y que pueda determinar patrones de conducta de nuestros hijos el día de mañana. Conversadoras, conversadores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yesenia, Ale. Muchas gracias, Luis. Un gusto haberlas tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, conversadores. Hasta la próxima.